Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para que se acabe de conectar todo el mundo y en 3 o 4 minutos empezamos el webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa, y quería daros la bienvenida al nuevo webinar de hoy que lleva el título Planificación Financiera Conectada, Procesos Top-Down y Bottom-Up con Anaplan. Anaplan es una empresa especializada y experta en todo el tema de planificación financiera y va a ser la empresa que sponsoriza el evento de hoy. La planificación financiera es una de las materias más importantes que hay dentro de lo que es el área de finanzas. Empresas que están en pleno lanzamiento, empresas en crecimiento, pequeñas, medianas, grandes, en competencia, de diferentes servicios, de diferentes sectores, de diferentes localización geográfica,
necesitan de una planificación financiera correcta para poder llevar adelante sus negocios. Esto, además, unido al proceso de pandemia que hemos vivido en los últimos 2 años, ha hecho que además haya una serie de conceptos de los que se hablaba muchísimo, pero que han tomado especial importancia y que tienen incidencia directa en lo que es el tema de la planificación. Conceptos como son, por ejemplo, acelerar los cierres o simular escenarios, o el tiempo real, o lo que es la automatización de procesos, o lo que es la trazabilidad de las operaciones y de la información, o lo que es la relación entre las diferentes áreas que forman parte de todo el proceso de la preparación de la planificación financiera, han tomado especial relevancia a raíz de la pandemia. Y, lógicamente, la mayoría de ellos está relacionado con tener una buena herramienta que te ayude en el proceso de planificación. Eso lo vamos a poder ver hoy de la mano de Anaplan y de Sonum, que son las dos empresas que nos van a ayudar en el webinar y en la presentación de hoy. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Vamos a tener una primera presentación por parte de Raquel Mengs, que es la Enterprise Account Executive de Anaplan, y también por Sergio Oria, que es responsable de desarrollo de mercado de Sonum. Ellos nos contarán, pues, qué es Anaplan, qué es Sonum, cuáles son casos de uso para las finanzas, en lo que se refiere, evidentemente, a planificación financiera, y nos presentarán un caso de éxito, el caso de eDreams. Luego, después, tendremos una pequeña presentación por parte de Bogdan Sakulski, que es EPM Consultant de Sonum, y que nos hará una pequeña presentación o demostración sobre lo que es la herramienta de Anaplan. Las preguntas, por favor, que haya, las hacemos a través de la herramienta, dentro de lo que es el menú, la parte de consultas, y al final las preguntas se las haremos directamente tanto a Raquel como a Sergio como a Bodo, ¿vale? Sin más, Raquel y Sergio, por favor, si podéis encender vuestros micrófonos y vuestras cámaras. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos Hola, días, ¿qué Miguel tal, Ángel, Raquel? buenos días. Sergio. Muy bien. Vamos a ver si tenéis la presentación. ¿Me podéis decir si se Muy ve bien, mi sí. pantalla? Sí, te confirmo que se ve y os dejo iniciar. Hasta ahora. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Raquel Mengs y yo soy la responsable del mercado español en Anaplan. Entonces, bueno, bienvenidos a este webinar. Lo primero que voy a hacer es presentaros rápidamente qué es Anaplan. Bueno, daros algunas cifras para que nos conozcáis. En Anaplan somos ya ahora mismo más de 1.900 empleados y tenemos alrededor de 1.700 clientes que están distribuidos en 57 países con mucha presencia internacional. Y trabajamos pues con 175 socios en todos los países, pues entre ellos pues tenemos a Sonum, Keirus, Viseo, Deloitte, EY, Accenture, etcétera, entre otros. Entonces, ahora os voy a, aunque ya lo ha analizado, ya lo ha introducido un poco Miguel Ángel, os voy a presentar qué es Anaplan. Anaplan es una plataforma de planificación nativa de la nube. En la nube. Es una plataforma de planificación ya no solamente para finanzas, que es tradicionalmente, y lo vamos a ver, donde más se ha invertido en herramientas de planificación, pero una plataforma también para ventas, para supply chain, para en recursos humanos, o sea, de una plataforma de planificación para toda la empresa. ¿Y por qué Anaplan? ¿En qué nos diferenciamos o qué valor tiene? Bueno, todo el mundo habla del ritmo acelerado, de las crisis de mercado, nuevos canales de venta y la complejidad que eso implica. En definitiva, las empresas quieren agilidad y flexibilidad. Pero la manera en la que están todavía trabajando hoy es con sistemas muy manuales, con hojas Excel o con sistemas que no están conectados. Y esta forma de trabajar hoy sabemos que para las circunstancias de hoy no es suficiente para adquirir el nivel de agilidad y flexibilidad y responder a las demandas del mercado. Y es por eso por lo que, bueno, por ejemplo, Gartner habla ya de lo que es la planificación. Ellos la llaman extendida, nosotros la llamamos conectada, en los que nos consideran líderes y hemos trabajado desde el principio, que supone conectar el departamento financiero con el resto de la organización para darle soporte,
Gartner considera que de aquí al 2024 un 30% de la planificación financiera se extenderá para dar apoyos a otros departamentos. Y en ese sentido, la plataforma Anaplan, ¿qué es lo que nos aporta como beneficios? Pues lo que aporta es la posibilidad de conectar los departamentos que hoy siguen trabajando manualmente de manera separada, hacer trabajar los equipos juntos y poder visualizar, modificar y actuar sobre la información en tiempo real, conectando el departamento financiero con otros departamentos. Es decir, si cambio una cosa en un departamento, ¿qué supone en otro proceso, en la organización? Es una plataforma que ha trabajado en ser muy interactiva y fácil de usar, de manera que los utilizadores y los negocios, las unidades de negocio de las empresas, sean muy autónomas, tengan autonomía y flexibilidad para crear, trabajar y modificar sus propios procesos. Al final, ¿qué es lo que queremos con la plataforma y con esta forma de actuar? Pues aportar visibilidad a lo largo de la empresa, de manera que las empresas puedan tomar decisiones con datos más fiables y más rápidamente. Y siguiente slide. Pues ahora sí vamos más en detalle, por ejemplo, al departamento de finanzas. Aquí tenemos un ejemplo de más o menos con los mismos, lo que hablamos el panel de abejas, de casos de uso. La plataforma permite para el área de finanzas tanto hacer los procesos de planificación, presupuestación o previsión estándar. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que podría ser, como planificaciones a medida para procesos específicos que son creados por los usuarios dependiendo de sus necesidades y con la posibilidad, como hemos dicho antes, de conectarlos con otros departamentos para efectivamente dar apoyo a las operaciones de la empresa y maximizar los resultados en todas las áreas de negocio de la empresa gracias al departamento financiero. Entonces, a partir de ahora lo que me gustaría es ilustrar lo que estamos diciendo con 3 casos clientes que vamos a presentar, después presentará Sergio y Dreams. El primero es Hitachi. Hitachi es una empresa japonesa de piezas de autofabricante, diseñadora y fabricante de piezas de automóviles. Y nosotros hemos trabajado con la unidad que hace los frenos para todos los coches. Entonces, vamos a ver cuáles son los retos que tenía Hitachi. Pues tenían muchas entidades de negocio en diferentes continentes, estaban muy separados e internacionalizados. Además, los ciclos de diseño y de desarrollo de producto eran muy largos, necesitaban predecir el futuro de 4 años hoy y para eso utilizaban Excel u otros sistemas que no estaban conectados. Además, necesitaban aportar una visión financiera de negocio exacta porque estaban en un proceso de adquisición. Lo que hicimos con ello es conectar 5 planes. Primero hicimos una estimación de ventas con inteligencia artificial a 7 años para tener una estimación precisa. De ahí hicimos la planificación de la capacidad industrial y de inversión de capital necesaria para apoyar esas ventas, así como la planificación de compra, lo que permitía hacer compras a escala, y la planificación en recursos de la empresa. Y con esos 4 planes se unieron con la planificación financiera para poder hacer, se incorporaron para poder hacer planes de cash flow a 5 años, de manera que ahora se pueden hacer planificación de cash flow pues con datos muchísimo más fiables y de manera más frecuentes y planes de negocio a largo y a medio plazo mucho más rápidamente. Y sobre todo es la fiabilidad de la información para la toma de decisiones futuras. Este sería el ejemplo de Hitachi. Ahora voy a pasar la mano a Sergio para que presente otro caso de cliente. Vale, gracias Raquel. Vale, yo por mi parte quería hablar un poco de lo que hemos hecho en eDreams. Imagino que todo el mundo conocerá esta empresa, es una de las compañías de viaje online más grandes del mundo, con base en Barcelona. Y pues ellos tienen más de 18 millones de clientes en más de 40 mercados diferentes. Esto hace que tanto el equipo de finanzas como todas las unidades de negocio a las que ellos apoyan, pues tengan que analizar una gran cantidad de datos y realizar esa planificación, esa previsión y de sus presupuestos utilizando múltiples dimensiones. Desde Sonum lo que hicimos es desarrollar este modelo de presupuesto en Anaplan. Vale, ellos tenían varias herramientas, al final, después de diferentes pruebas de concepto y demos, eligieron esta solución y lo que hicimos es crear integraciones automáticas de datos desde MicroStrategy
que es la herramienta que actualmente siguen utilizando como visualización de datos, y luego también con todos los sistemas de contabilidad de otro vendedor, de Oracle. Y todo esto lo hicimos en un plazo de unos 2 meses y medio, 3 meses. Adicionalmente, también lo que hicimos es construir un proceso para exportar todas esas cifras resultantes de realizar ese presupuesto, ¿vale? Pasaban de Anaplan a HFM. HFM es la solución que actualmente también siguen utilizando como herramienta de consolidación. Un punto importante también que quería mencionar era respecto a cómo hicimos el proceso. El equipo de eDreams, de negocio, que tenía realmente el conocimiento profundo de su proceso, estuvo involucrado desde el principio en el proyecto, desde las sesiones de diseño y toda la implementación. ¿Y esto qué es lo que hizo? Que bueno, una vez que el proyecto estaba en producción y ahora en las diferentes rondas de presupuesto, ellos no necesitan ni contactar a sus compañeros de IT, de sistemas, para hacer cambios, ni una empresa de soporte, véase Sonum u otro partner de Anaplan, que les ayude de forma mensual. ¿Vale? Ellos, los propios usuarios de negocio, con el conocimiento que ya tienen de la solución, pueden realizar cambios en sus cálculos, pueden hacer todas sus cargas de datos y todos sus cambios en los dashboards que creamos durante el proyecto. Raquel, te devuelvo el testigo. Sí, bueno, pues hemos presentado hasta ahora un caso de una empresa de manufacturing, Hitachi, de tecnología, acaba de presentar Sergio. Ahora me gustaría presentar otro también en el sector de consumer goods, Del Monte. Del Monte es una empresa del sector de alimentación que distribuye internacionalmente en grandes volúmenes. Bueno, y con ellos hemos trabajado para conectar el departamento financiero con el departamento de supply chain. Vamos a ver, ellos lo que tenían es, necesitaban igual sobre todo hemos trabajado la previsión de demanda y la capacidad de producción, es decir, bueno, y sobre todo con todo lo de la crisis, bueno, pues una demanda muy volátil, como creo que ha sido el caso para todo el mundo. Entonces, nosotros les hemos ayudado a planificar la demanda y sobre todo a poder ajustar los niveles de producción. Lo que antes tardaban 5 días, pues ahora lo pueden hacer en 5 minutos. Y esto ha sido esta rapidez de toma de decisiones y fiabilidad de las previsiones que se mejoraron considerablemente, pues ha sido fundamental para Del Monte. Estos son 3 de los ejemplos que os hemos contado, pero efectivamente, bueno, pues tenemos un montón de referencias en todo el mundo y en todos los sectores. Tenemos pues en España tenemos Repsol y otras marcas tan importantes, tanto en España como en el resto de los países, en todos los sectores. Y por último, bueno, pues contamos con el reconocimiento de Gartner y de otros analistas que consideran ya no solamente Anaplan como uno de los pioneros en la plataforma extendida o conectada, pero también en otros puntos como supply chain, finanzas, por supuesto, ventas, etcétera. Si pasas la siguiente slide, Sergio. Tenemos los reconocimientos de Gartner en las diferentes áreas de negocio. Y con esto le paso la mano a Sergio para que presente Sonum. Sergio, para ti. Perfecto, muchas gracias. Vale, yo lo que quería antes de dar paso a Bodanir otra vez volviendo a Anaplan y enseñaros una demo, quería daros una breve pincelada de Sonum, ¿no? Hemos estado presentando un poco la plataforma y ahora quién es Sonum, ¿no? Como partner implementador. Bueno, Sonum es una consultoría informática que nació en Holanda ya hace 12 años. Desde hace 7 estamos en España y en los últimos, nada, de año y medio, 2 años, pues como veréis ahí tenemos localizaciones en diferentes mercados. Hemos abierto oficina y tenemos equipos en países como Alemania, como Inglaterra, Portugal, Letonia, Polonia y también incluso en Sudáfrica, Singapur y próximamente en Estados Unidos, por lo que cubrimos prácticamente todos los continentes y no significa que los proyectos nuestros son únicamente nuestros mercados, sino que es donde tenemos presencia física y desde ahí abarcamos los clientes y los diferentes proyectos que tenemos en todos los continentes. Hemos trabajado tanto en América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia y demás. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros estamos totalmente enfocados en optimizar, mejorar los procesos de planificación, presupuestación e incluso de consolidación financiera de las empresas. ¿Vale? Tenemos un portfolio de herramientas y nosotros podemos
asesorar al cliente cuál es la herramienta que mejor le viene dependiendo de sus necesidades, su presupuesto, quiere herramienta cloud, herramienta on-premise y demás. Respecto a nuestra especialización, sí es cierto que empezamos trabajando en el área financiera, ¿no? Con herramientas más antiguas de proveedores bastante ya maduros, pero cuando empezamos a trabajar con Anaplan en 2013 vimos que con una única plataforma, como explicaba antes Raquel, podíamos dar cobertura a procesos de diferentes departamentos, no solo del área financiera, sino conectarlo con modelos del área de recursos humanos, de compras, de ventas, supply, marketing, para que las empresas dejen de trabajar en silos y trabajen con una plataforma a la que todo el mundo tenga acceso. Y esto lo hemos hecho en industrias diferentes. Hemos trabajado para industrias farmacéuticas, de seguro, banca, e-commerce, como hemos comentado antes, por ejemplo, el caso de eDreams. Referente al partnership que tenemos con Anaplan, como comentaba, llevamos haciendo implementaciones desde 2013. En aquel momento nosotros hicimos una comparación de un proyecto que estábamos haciendo en ese momento para una empresa en Bélgica, en BPC, en la herramienta de SAP. Hicimos la misma implementación a nivel interno con Anaplan. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Que lo que en SAP estábamos tardando 3 meses en hacer, en Anaplan podíamos replicarlo en 3 semanas. Entonces nosotros, pues bueno, cambiamos el chip, empezamos a apostar fuerte por Anaplan y el año siguiente nos convertimos en partner oficial. Y desde entonces no hemos dejado de hacer implementaciones, haciendo que subamos dentro del ecosistema de partners de Anaplan, llegando a ser Gold Partner, que somos el único en España y es el nivel más alto que puedes llegar a tener dentro del partnership de Anaplan. Y esto se debe a todos los consultores que tenemos certificados, no solo en España, sin los demás equipos, la amplia cobertura de idiomas haciendo posible que hagamos rollouts de proyectos de forma internacional. Hemos hecho proyectos, por supuesto, inglés-español, pero también en polaco, en holandés, en chino, en húngaro. Y luego también, pues bueno, la cantidad de implementaciones que ya hemos hecho con esta herramienta, que son más de 75 en más de 30 clientes diferentes. Y por último, y antes de dar paso a Bodan para la demo, quería brevemente explicaros nuestra forma de trabajar, ¿no? Nosotros cubrimos el ciclo completo, desde la selección de la herramienta. Una vez que se ha elegido la herramienta, ponemos el ejemplo de que Anaplan es la elección, como hizo en su caso eDreams y otras muchas empresas. Empezamos los proyectos sentándonos con el cliente, analizando ese proceso, creando el diseño de lo que se va a construir en Anaplan y luego empezamos la implementación. Esta implementación la hacemos de forma eficiente, por sprints, con equipos pequeños por nuestra parte, en la que también involucramos al cliente. ¿Vale? Involucramos al cliente desde el principio con el objetivo de que al finalizar el proyecto el propio cliente sea autónomo, ¿vale? Que los propios usuarios de negocio, como comentábamos antes, mantengan su propio modelo como hace Dreams y no tengan ni que consultar al equipo de sistemas ni que contratar un soporte exterior a una empresa como Sonum u otra. Esto es, como veréis en el último concepto, es algo que nosotros proveemos, pero más o menos el 80% de nuestros clientes son totalmente autónomos con Anaplan y no necesitan de un soporte una vez que el modelo está en producción. Y con esto quería ya dar paso a mi compañero Bodan para pasar a la demo de la plataforma. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Podéis confirmar si veis mi pantalla? Sí, te estamos viendo, Bodan. Genial, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Bodan, soy uno de los consultores de Sonum, especializado en diferentes herramientas de EPM. Básicamente, lo que Anaplan nos ofrece es una plataforma dinámica, colaborativa, inteligente para ayudar a las empresas a tomar decisiones más rápidas e informadas. Y el objetivo de esta demo es enseñaros ciertas funcionalidades de Anaplan que nos ayudarán en el proceso del budget. Y para ello lo que haremos es recorrer un ejemplo de planificación siguiendo los procesos top-down y bottom-up. Por lo tanto, sí, nos vamos a el navegador, ya que, bueno, como comentaba Raquel, Anaplan es una plataforma en la nube y esto significa que directamente desde su página principal podemos iniciar la sesión y acceder a sus servicios mediante un usuario y una contraseña y automáticamente estamos entrando al workspace de Anaplan. Cada cliente tiene su propio workspace, nosotros nos encontramos en el workspace de Sonum y básicamente aquí es donde se alojan todos los modelos que se construyan para el cliente.
Y en este punto cobra sentido hablar de la planificación conectada que comentaba Raquel también, ya que nosotros podremos tener diferentes modelos para usos concretos o áreas específicas. Es decir, podemos tener modelos de FP&A, recursos humanos, supply chain, planificación de demanda, y todos estos modelos estarán conectados entre sí. Es decir, el output de un modelo será el input del otro. Y en el caso concreto del modelo de finanzas que vamos a ver hoy, vamos a ver el ejemplo de cómo el modelo de Workforce Planning, el modelo de recursos humanos, nutre los datos con sus datos al modelo de finanzas. Aparte, respecto a la seguridad de Anaplan, esta se configura a nivel de usuario. Es decir, cada usuario tendrá un rol y su visibilidad estará limitada según los datos que necesite ver. Por otro lado, ¿cómo va a ser la interacción entre el usuario y la plataforma? Pues esta va a ser mediante dashboards, como el que vemos en la pantalla, que se construirán y definirán durante el desarrollo de la construcción del proyecto. Si entramos más en detalle respecto a la demo, en todas las aplicaciones generalmente creamos un dashboard de bienvenida cuyo principal propósito es ser el índice del modelo. Es decir, desde aquí, navegando a través de los links azules de estos enlaces, podemos ir a las diferentes partes del modelo. Podemos realizar la navegación utilizando estos links o utilizando el índice nativo de Anaplan. Por lo tanto, lo que hemos hecho aquí es crear diferentes categorías de actividades, por así decirlo, por tópicos, donde dentro de cada categoría podemos encontrar los diferentes procesos. Lo que vemos ahora en la pantalla es un cuadro de mando dimensionado a nivel área geográfica. En este caso, para este uso concreto, esta compañía desarrollaba su negocio en 3 áreas concretas y también por versiones. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es un resumen de KPIs principales y también de las principales cuentas de la PIG. Y en la parte de abajo vemos el cash flow a 3 años vista. Lo que vamos a empezar a hacer es el proceso de planificación por el método top-down. Anaplan es una herramienta dinámica donde todos los datos, todos los gráficos y todos los dashboards están conectados entre sí. Y según vayamos navegando, seleccionando diferentes ítems, los datos se van a ir refrescando y actualizando según los ítems que seleccionemos. Por lo tanto, de cara a empezar el proceso de planificación top-down, vamos a coger de ejemplo la región Norteamérica. En base a las ventas del año pasado podemos imputar un porcentaje de crecimiento, vamos a suponer que es el 10%. Se recalcula el target final y si bajamos al nivel de detalle inferior, vemos que dentro de Norteamérica desarrollamos negocio en 3 países diferentes. En base al 10% que hemos imputado anteriormente y las ventas de cada país el año pasado, tenemos un target inicial y a partir de aquí podemos realizar ajustes de forma manual. Vamos a suponer que Estados Unidos, en vez de crecer el 10%, crecerá a un 5%. Y en cuanto pulse el botón de sobreescribir, el target final se recalculará. Pero sin embargo, si nos fijamos al nivel en la jerarquía superior, Norteamérica, seguimos teniendo los 607 millones que hemos imputado anteriormente. Entonces, ¿qué ha pasado con esta diferencia del 5%? Pues se ha realizado el split entre los otros 2 países que se sitúan dentro de Norteamérica. En el caso de que perdón, queramos suponer que México, o sea, no queremos que México entre dentro de este split, podemos pulsar en este caso el botón Hold y veremos que su target inicial y final siguen siendo los mismos. De esta forma,
el 5% de diferencia entre el 10 y el 5 se ha ido íntegramente a Canadá, donde su target inicial eran prácticamente 60 millones y ahora son 80. Si bajamos al nivel de detalle inferior dentro de Estados Unidos, tenemos 4 líneas de negocio. Y bueno, aquí la funcionalidad lógica es bastante similar. Calculamos el forecast en base a las ventas anteriores y los porcentajes introducidos anteriormente. Y de nuevo tenemos la opción de sobreescribir de forma manual. Entonces, si eran 200, vamos a suponer que son 300 millones. Respecto a la trazabilidad del dato, Anaplan nos ofrece diferentes soluciones. En cuanto a celdas de input manual, podemos revisar cuál es su historial de cambio, es decir, cuáles son los cambios que se han hecho históricamente dentro de estas celdas. Si pulsamos el botón derecho podemos ir a ver el historial, vamos a suponer las últimas 24 horas, podemos ver cuándo se han hecho los cambios, quién los ha hecho y cuáles eran los valores anteriores y los nuevos. Y de la misma forma, respecto a celdas calculadas, que son las celdas grises que vemos, podemos ir al nivel de detalle inferior, es decir, podemos hacer drill down sobre la celda y de esta forma podemos ver cuáles son los componentes de la fórmula y cuál es la fórmula en sí. Y al respecto del lenguaje de programación de Anaplan, tiene ciertas similitudes con el lenguaje de Excel. Y esto básicamente nos proporciona dos ventajas principales. Por un lado, de cara al desarrollador, la curva de aprendizaje es mucho más rápida, es mucho más fácil aprender esta solución. Y por otro lado, de cara al cliente final, al usuario, esto se traduce en la facilidad de entender de dónde proviene el dato y cuál es la lógica aplicada. Y de hecho, el usuario, si revisa la fórmula, se puede dar cuenta de que quizás en algún caso la fórmula no es la correcta y avisar de estos tipos de errores. Bien. Una de las tareas que suelen consumir bastante tiempo a los planificadores es la configuración de estacionalidad. Lo que hemos hecho en Anaplan es definir una serie de métodos de cara a realizar esta distribución de forma automática. En este caso hemos creado tres métodos, uno que se basa en una distribución lineal, otra en base a las ventas del año pasado y otro método custom. Y en este método custom es donde el usuario final decide cuál va a ser esta distribución. Vamos a suponer que para, bueno, aquí vemos todos los porcentajes que se aplican según el método que seleccionemos y para el método custom, supongamos la línea de negocio de productos para el país Norteamérica, todas las ventas se realizarán en los últimos 4 meses del año. Entonces 25%, llegamos al 100% y si volvemos hacia atrás, vamos a ver directamente el impacto. Por supuesto que podemos definir otros métodos de estacionalidad o definir otras lógicas. Todo esto depende del caso de uso o de las necesidades del negocio. En el siguiente dashboard vamos a ver un ejemplo de cómo podemos imputar diferentes iniciativas estratégicas que puedan tener cierto impacto en nuestra planificación futura. En la tabla principal partimos, bueno, tenemos las principales cuentas de la PIG. En la primera columna tenemos los datos del año pasado y los ingresos de la columna del base case proceden del dashboard anterior donde definíamos los objetivos. Las otras líneas se calculan en base al peso que han tenido el año pasado. Pero como decía, lo importante de este dashboard es ese input de diferentes iniciativas estratégicas. Por ejemplo,
En este ejemplo tenemos creadas dos iniciativas estratégicas, simplemente tenemos activada la primera, que dice que bueno, vamos a hacer una serie de sinergias en la cadena de suministros que van a impactar en las cuentas de costes de bienes vendidos y salarios en una distribución del 10 y el 5%, disminuyéndolos. Por supuesto, va a ser el usuario final el que cree estas iniciativas. Vamos a crear una nueva, por ejemplo, New Marketing Strategy. La submitimos. Una vez la iniciativa esté creada, tendremos que especificar a qué región va a impactar. Seguimos con el ejemplo de Estados Unidos. Y ahora lo que tenemos que definir es el impacto en sí. Por lo tanto, vamos a crear el impacto para esta nueva iniciativa y vamos a suponer que va a impactar a las cuentas de marketing aumentándolas en un 5%. En cuanto yo active esta iniciativa, vamos a ver el impacto directo en la PIG, donde podemos tener como resultado la PIG teniendo en cuenta cuáles son teniendo en cuenta las iniciativas. Y por otra parte, en el lado de la derecha vemos el valor numérico de cada una de estas iniciativas. Anaplan también nos puede ayudar en la distribución automática de costes. En este caso, para realizar la distribución en el OPEX, bajamos a un nivel de detalle menor, estamos a nivel de centro de coste. Y aquí de nuevo hemos creado dos métodos de cara a realizar esta distribución. Uno basado en el número de empleados por centro de coste y otro en base a los gastos por región el año pasado. Entonces, seleccionando un método u otro, depende del método que seleccionemos, se cambia de color la columna para que tengamos la certeza de cuál es el método que seleccionamos y, por supuesto, en base a estos porcentajes se recalcula el target de gasto regional. Y por último, por supuesto, siempre tendremos la opción de realizar un input manual para realizar ajustes. Bueno, con esto vamos a suponer que hemos finalizado el proceso de top-down y vamos a ver un ejemplo de bottom-up. En este caso, pongámonos en la piel del responsable de planificación de un centro de coste en concreto. Por lo tanto, lo que vemos en el gráfico principal es la comparación entre el target y el forecast de la planificación hasta el día de hoy. Además, en Anaplan podemos crear una serie de alertas, como por ejemplo la que vemos aquí en marketing, que básicamente esta alerta salta cuando el forecast sobrepasa, es mayor que el target. En la parte inferior podemos ver cuál es el estatus de planificación para cada grupo de cuentas, ya que generalmente son personas diferentes las encargadas de realizar la planificación de estas diferentes cuentas. También veremos que esto de por sí es una especie de workflow. Vamos a ir a un mayor nivel de detalle y vamos a ver cómo podemos calcular o planificar las cuentas de salarios. Y en este momento es cuando estamos entrando en el mundo de la planificación conectada, ya que perfectamente esto podría ser un modelo aparte fuera de finanzas. En este caso es un dashboard muy sencillito, es simplemente una planificación básica a nivel de recursos humanos, donde lo que podemos hacer es añadir un nuevo empleado, seleccionando cuál es el centro de coste sobre el que va a impactar. Una vez el empleado esté creado, lo que podemos hacer es asignarle un rol y en base a ese rol, aquí está mi nueva línea creada, y en base a este rol que seleccionamos, pongamos Junior, se calcula de forma automática el salario. Bueno, esto es en base a drivers bastante sencillos de definir. Pero
Si nos fijamos en otros empleados, vemos cuál es el impacto en sí dentro de la PIG, pero sin embargo todavía nuestro empleado recién creado no tiene ningún impacto. Y esto se debe a que todavía no hemos especificado cuál es su fecha de alta. Vamos a suponer que va a empezar a mediados de julio. Automáticamente se recalcula todo. Bueno, no lo mencionaba antes, pero todos los cálculos que se realizan en Anaplan se realizan de forma en directo, es decir, en vivo. Entonces, si nos fijamos en la tabla de abajo, vemos que para agosto, para los días, para los años, para los meses completos, tenemos un importe de salarios de 7.000 dólares, pero sin embargo para julio el valor es casi la mitad. Y esto se debe a que realizamos el cálculo a nivel diario, es decir, cogemos cuáles son los días efectivos de este empleado de cara a realizar o calcular el coste. Y decía anteriormente que en el slide anterior que esto también tiene una funcionalidad de workflow. ¿Por qué? Porque la persona encargada de realizar esta planificación, en este caso de recursos humanos, una vez que lo finalice, podrá pulsar el botón de submitir. Y con esto lo que está diciendo es que ha finalizado la planificación de recursos humanos y si nos fijamos, la cuenta de salarios y beneficios ahora ha cambiado de estatus. Antes estaba como in progress y ahora figura como lista para revisar. Esto significa que nosotros volvemos al rol del responsable de planificación del centro de coste. Sabemos que los datos ya están submitidos, podemos entrar y revisar todos los datos y si estamos conforme con ellos, pulsaríamos el botón de revisado. Y automáticamente con esto lo que estamos haciendo es bloquear cualquier posible modificación que se pueda hacer dentro de esta cuenta para el centro de coste específico y la versión específica. Por último, para acabar con la demo, también, por supuesto, podemos realizar diferentes reportes. En este caso vamos a ver un ejemplo de nuestro resultado final de la PIG. Bueno, pues tenemos una serie de KPIs que son relevantes para el usuario y la PIG completa. Y aquí podemos jugar un poco con los filtros a nivel temporal según lo que nos interesa. Vamos a suponer que quiero ver de forma trimestral los años 20, 21, 22. Bueno, pues se refrescan las vistas. Y para finalizar, pues todos estos dashboards, todos los cuadros que veíamos antes, por supuesto, se pueden exportar en el formato que queramos. Y por último, también en caso de que tengamos alguna solución de visualización, pues podemos realizar conexiones directas con estas herramientas por un método u otro, o bien será por conectores, por el conector propio de Anaplan, o por ejemplo en otros casos como la solución de Power BI ya tiene conectores nativos con Anaplan y básicamente la forma de configurarlo pues sería una especie de botón, un link como vemos aquí, pero lo que haría es lanzar un proceso que actualizaría los datos mencionados o los datos seleccionados a nuestra herramienta de visualización. Y bueno, con esto hemos finalizado la demo de hoy. Es verdad que solo hemos visto la parte de planificación de la PIG, pero por supuesto esto se expande a otros estados contables. No existe ningún límite en ese caso. Destacar que lo que hemos visto hoy es solo una idea de una serie de dashboards, es un caso de uso concreto. No significa que esto tiene que ser así la solución, ya que el flujo normal de un proyecto es primero recoger todos los requerimientos y en base a esos requerimientos, pues estos requerimientos se traducen en una solución adaptada a las necesidades del usuario.
Bueno, con esto hemos finalizado y a partir de ahora no sé si hay preguntas para contestar. Estaremos encantados para hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Bodan. Vamos a ver si podéis encender, Raquel, Sergio, vuestras pantallas. Os comento, sí que ha habido una serie de preguntas. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres. Me ha parecido una presentación muy interesante, sobre todo ante las necesidades que ahora mismo pues casi todas las empresas se enfrentan y que en muchas ocasiones pues cada vez todo el negocio es más transversal y es más necesario la conexión entre las diferentes áreas. Ha habido algunas preguntas porque en la presentación que has hecho, Bodan, hombre, cuando estás cogiendo diferentes áreas geográficas se puede sobreentender, pero una de las preguntas es sobre todo si se pueden aplicar modelos multidivisa en esta herramienta. No sé si puedes contestar tú, Raquel, o... Sí, contesto yo mismo. Bueno, por supuesto, en Anaplan se admite la gestión de divisas. Por ejemplo, es una técnica habitual realizar el forecast en diferentes divisas, en la divisa local de cada región y luego realizar la consolidación a la divisa central. Y además, si utilizamos diferentes escenarios, también podemos aplicar esto a los análisis what if para ver, cuál es, según el tipo de cambio que apliquemos uno u otro, cuál es el impacto. Precisamente otra pregunta que había estaba relacionada con este tema y es que se pueden tener varios escenarios a la vez. O sea, todos sabemos que en el momento del comienzo del COVID, pues la incertidumbre era absoluta, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta en muchas empresas que no solo se debe tener, digamos, escenarios alternativos, sino que se puede tener que estar trabajando al mismo tiempo con varios escenarios a la vez y pudiendo tomar decisiones inmediatas en función de cómo vaya siendo. ¿Esto es posible también con la herramienta? Sí, por supuesto, no existe ningún límite en cuanto a las versiones o escenarios a utilizar. Es decir, en Anaplan existe una dimensión nativa que es versions y básicamente estas versiones son las que vamos a utilizar para realizar diferentes planes de planificación, actuals, budget, forecast. No existe ningún límite en el número de versiones que tengamos. Y además existe una solución, una acción que se llama bulk copy, que básicamente lo que hace es, imagínate que nosotros hacemos el forecast hasta marzo y de cara a realizar el forecast el segundo, podemos copiar los datos de una versión a otra y de esta forma ya tenemos una base de cara a realizar, de cara a ser más ágiles en la siguiente planificación. Pero una pregunta, cuando estamos utilizando varios escenarios a la vez, que lógicamente gran parte de la información base es la misma para los diferentes escenarios, si cambiáramos algún dato de la información base, ¿se nos cambiaría en todos los escenarios? Bueno, eso se definiría según las necesidades. En el caso de que el negocio lo requiera así, se puede hacer sin problemas. Si no, podemos diferenciarlo por escenarios y que cada escenario o cada versión tenga su propia funcionalidad. Independiente. Ujú. De acuerdo, perfecto. Raquel, vamos a ver. Hay una pregunta que hemos recibido que va dirigida a ti, Raquel. Has comentado sobre el tema del uso de Machine Learning y que lo que querían preguntar es si el Machine Learning realmente puede ayudar a extender las capacidades predictivas en este aspecto. Bueno, sí, el Machine Learning, nosotros ahora tenemos algunas herramientas que están integradas totalmente en la plataforma con Machine Learning y con algoritmos que permiten mejorar la precisión de los forecasts. Y entonces, en este sentido, bueno, pues sí, efectivamente permite dar, pues más precisión, un nivel avanzado de granularidad y otra visión aparte de las estimaciones normales y los forecasts normales de datos históricos que puedan existir en la empresa.
Entonces, sí, efectivamente permiten mejorar el nivel de predicción, de precisión de los forecasts, y esto pues en cualquier departamento lo podemos utilizar tanto, por ejemplo, para planificación de demanda como en el departamento financiero, otros, sí. Indudablemente, desde luego, Machine Learning, lo que es en sí inteligencia artificial, desde Asset siempre hemos pensado que es lo que va a revolucionar el mundo de las finanzas desde un punto de vista de un paso cualitativo muy importante. Con lo cual, el hecho de que estéis aplicando este tipo de tecnología a estas herramientas, la verdad es que nos alegra muchísimo saberlo. Oye, hay una pregunta también referente al tiempo medio de instalación de una solución de este tipo. Lógicamente entiendo que debe depender del tamaño de empresa o de la complejidad que pueda llegar a tener o de las áreas que se quieran llegar a implicar dentro de la planificación, pero ¿podríais dar una orientación respecto al tiempo que se puede llegar a tardar en implementar esta herramienta? Sí, sí, puedo responder yo a esta. Por supuesto, todo lo que dices es correcto, ¿no? A la hora de decir un tiempo medio hay que mirar, pues, cómo de complejo es la empresa, ¿no? Qué tipo de proceso es, cuántas cosas hay que incluir dentro del modelo, porque como hemos dicho varias veces, tú puedes utilizar Anaplan para diferentes procesos, ¿vale? Y si nos fijamos dentro del área financiera, pues claro, el tiempo de implementación puede variar si tú quieres incluir PIG como ha mostrado Bodan, pero también quieres incluir el modelo, el balance, cash flow, quieres hacer un modelo dentro de recursos humanos, meter CAPEX, bueno, eso son todas las funcionalidades, ¿no? Que al final pues hacen que tu proyecto se vaya extendiendo. Entonces es muy importante hacer una primera definición, empezar pequeño, ¿vale? Y luego poco a poco ir añadiendo funcionalidades. Si, volviendo un poco al caso de eDreams, ¿no? Y además nuestra forma de trabajar es dividirlo por fases, ir poco a poco construyendo para que el cliente vaya viendo, vaya aprendiendo la herramienta, ¿vale? Y vea todas las funcionalidades, ¿no? Que si empezamos con un scope muy grande desde el principio, no va a saber tener esa mentalidad para saber involucrarlo. Entonces, cogiendo el caso de eDreams, un proyecto medio, con una complejidad media, lo podemos hacer en 3 meses al 80% del proyecto. Vale, luego queda otro 20% que es un poco más pues, de excepciones que pueden llegar y luego pues hacer el training, testeo y demás. Y si tuvierais que empezar por algún área en concreto, o sea, ¿cuál es digamos, el crecimiento lógico para poder llegar a tener una planificación correcta? Nosotros lo que solemos hacer muchas veces con los clientes es empezar con el PIG, ¿vale? Como primera fase, y luego ir en siguientes fases añadiendo otros estados financieros, meter balance, meter cash flow, hacer toda la parte de planificación de CAPEX, igual crear un modelo referente a toda la planificación de recursos humanos. Vale, empezaríamos con un PIG, suele ser lo que las empresas suelen pedir, y en fases adicionales ir incluyendo nuevas funcionalidades. Y para complementar un poco lo que dice Sergio, efectivamente, cuantos más casos se van uniendo, pues el valor para la empresa es exponencial y el impacto en la cuenta de resultados mucho más grande. Pero efectivamente, como lo decía Sergio, es empezar por un caso concreto, analizar definir los KPIs, analizar el retorno de la inversión y a medida pues ir conectando otros procesos, y a medida que se van conectando pues se va incrementando el valor y el impacto en la cuenta de resultados. Oye, y hay una última pregunta que en este tipo de herramientas pues siempre sale, ¿no? Y es, bueno, sí, yo tengo ya una serie de herramientas, un RP, unas herramientas que pueden ser utilizadas para la tesorería o dentro de lo que son las áreas de recursos humanos. Esto, ¿hasta qué punto es integrable, ¿no? Dentro de lo que es mis herramientas. Nos habéis contado el caso, uno de los casos que nos habéis dicho antes con respecto a la integración con Oracle, con lo cual imagino que indudablemente se puede hacer. Pero ¿cómo de costoso, cómo de sencillo es toda esta integración con las herramientas que ya tiene la empresa? Sí, esta la cojo yo. Pues no, sí, efectivamente. A ver, Anaplan no pretende tampoco reemplazar los sistemas de información que están en las empresas. Lo que hace es complementarlas y añadir valor precisamente pues para que puedan optimizar las inversiones en los sistemas de información que tienen. Anaplan se integra con todos los sistemas de información o de bases de datos internas e externas. Y lo que hace es, pues de una manera muy sencilla, como lo ha explicado todo Bodan, a través de aplicaciones web, desde cualquier tipo de soporte, ordenador, tablet, etcétera, dar la posibilidad de hacer
pues funciones muy robustas, simulaciones, permite dar mucha agilidad. Pero es importante ver que efectivamente nos integramos y complementamos y aportamos más valor para poder que las empresas puedan optimizar las inversiones en los sistemas de información que ya tienen en las empresas. Sí, simplemente por dar un pequeño matiz, por complementar, se puede integrar con cualquier ERP, ¿no? Antes hemos hablado de Oracle, pero puede ser cualquiera de SAP o de Microsoft. Y luego también una vez que explotamos los datos en Anaplan, también esa información se puede mandar o de vuelta al ERP o a diferentes herramientas de visualización de datos, ya sea Power BI, MicroStrategy, ClickView, ClickSense. ¿Vale? Y esta integración, ¿sí, Bodan? No, perdón, termina. Y esta integración se puede automatizar tanto como quiera el negocio, ¿vale? Se puede hacer desde automática, dar al usuario la posibilidad de que por medio de un botón cargue sus datos, o se puede hacer de forma automatizada y pues pedir a Anaplan que vaya a buscar esos datos una vez al mes, todos los días por la mañana. Eso ya se puede automatizar como el negocio quiera. Sí, Fíjate, justo precisamente, al margen de que ahora lo complementes tú, Bodan, precisamente había otra pregunta enlazada, por si además también podéis matizar más esto, porque preguntaban cómo se alimentan los datos desde los diferentes RPs o bases de datos hacia Anaplan. Vale, puedo contestar yo a estas, bueno, complementar y contestar, porque muchas veces lo que nos encontramos, además, en línea de lo que decía Sergio, es que diferentes, supongamos un ejemplo como el que veíamos ahora, teníamos 3 áreas geográficas, pues que nos encontramos muchas veces que cada país tiene su propia base de datos y tiene utiliza su nomenclatura particular. Entonces, en Anaplan lo que también podemos hacer es ponerlo todo en común y utilizar un lenguaje común de todos los nombres que se utilicen en cada país de forma local, y de esta forma, por así decirlo, consolidar todos los items. Y respecto a la integración, la pregunta era cómo se actualiza, o sea, cómo se carga. Principalmente, generalmente lo que utilizamos es la API Anaplan Connect, que básicamente lo que hace es coger la extracción de datos que se tenga que cargar en Anaplan desde un servidor local, y bueno, a través de un proceso, es un script muy, muy sencillo. De hecho, generalmente es el propio área de IT de cliente es capaz de integrar esta solución por sí mismos. A través de un script muy sencillo, lo que hace es pues coger ese fichero CSV, TXT o el formato que tenga y cargarlo en Anaplan. Bueno, por supuesto, es lo que aparte de automatizar, se puede definir con qué frecuencia se desea realizar esta recarga de datos. Muy bien, pues igual que hay una pregunta para lo que se refiere a la entrada de los datos, también hay una pregunta para lo que es la salida. Y dice, además de importar los datos de otras plataformas, ¿es posible también acceder desde Power BI o Tableau Link View a datos de Anaplan? Habéis mencionado antes algo sobre Power BI, con lo cual entiendo que sí que es posible, ¿no? Funciona de la misma forma, es decir, igual que podemos hacer la importación, antes mencionaba el caso de la API de Anaplan, es el camino opuesto, ¿no? Utilizando o bien conectores nativos, como el que decía que tiene Power BI, para conectarse directamente a Anaplan. En el caso de que alguna solución de visualización o ERP o la base de datos donde lo queremos cargar no tenga ese conector nativo, lo que podemos hacer es, de nuevo, programar el script para que se haga de forma automática también el cambio de vuelta e integrar los datos de Anaplan con el software que deseemos. Muy bien, pues bueno, en principio ya no hay ninguna pregunta más. Solo me queda, pues bueno, pues agradeceros a los tres indudablemente, Raquel, Sergio, Bodam, vuestra participación. Agradecer a Anaplan y Anson esta presentación que creo que ha estado muy interesante para todos. Como
como mensajes así que yo he podido destacar, pues evidentemente todo lo que es la búsqueda de agilidad y flexibilidad para este tipo de herramientas en lo que es la planificación financiera es fundamental. El tema de conectar el departamento financiero con el resto de departamentos es una de las necesidades que comentábamos justo al principio, y lo importante que es aportar información para poder tomar decisiones fiables y rápidas. Al principio es curioso porque comentamos una serie de aspectos que se han tratado a lo largo de toda la presentación, como era el tema de acelerar los cierres, simular escenarios, tiempo real, la automatización de procesos, la absoluta trazabilidad de la información y la interconexión entre áreas. Creo que si no se tiene una herramienta de este tipo, evidentemente pues puede llegar a ser muy difícil el poder llegar a conseguir todos esos objetivos. Hay un tema también muy importante que se ha comentado, que es el tema de la curva de aprendizaje para estas herramientas, que no es complicado y que es muy importante también que perdamos el miedo, ¿no? A dar el salto, por lo menos a investigar y a ver si realmente este tipo de herramientas a nosotros nos puede llegar a solucionar el problema que podemos llegar a tener de planificación. Bueno, pues nada más, lo dicho, muchísimas gracias Raquel, muchas gracias Sergio Bodam por vuestra presentación y tan solo a la audiencia, por supuesto, por haber estado ahí, tan solo decir que os esperamos la próxima semana en un nuevo webinar de Asset. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.